sus resoluciones midline y peak que hemos visto. A ver, de manera sencilla, ¿qué era el midline y qué era el peak? O mejor dicho, ¿cuál es su diferencia principal? La ubicación, excelente, ¿no? Es una de sus diferencias principales. Bueno, sabemos que la neonatología ha avanzado de lo que era hace 10 años, hace 50 años. Hoy en día, y yo creo que en las unidades en las que ustedes trabajan, se van a dar cuenta que cada vez tenemos más pequeñitos y que salen con una buena tasa de éxito, ¿no? Ahí, por ahí todavía hay problemas que solucionar respecto a las complicaciones a largo plazo, ya es algo que todavía no lo miramos de buena manera, pero al menos cuando hablamos de la estancia hospitalaria podemos decir que sí llegan a salir, ¿correcto? Tienen una mejor sobrevida. No sé por qué no me pregunté, a ver. ¿Cómo se le sigue? Entonces la estadía es prolongada, tenemos terapias complejas, ¿ya? Y por lo tanto tenemos accesos venosos, o vamos a requerir de accesos venosos por largo tiempo. ¿Por qué? Porque la estancia es prolongada. Entonces, para ello hemos visto que teníamos dos tipos de catéteres. Lo que ya hemos visto, este es un resumen nada más, el catéter midline, ¿ya? Habíamos dicho lo que nos decía nuestra colega anterior, más o menos los midline neonatales, porque también hay para adulto, miden de 6 a 8 centímetros, para más pequeños son desde 4, ¿ya? Y el material hay de silicona y hay de poliuretano, ¿ya? El tiempo estimado de duración, 4 semanas, 28 días, 29 días, ¿no? Debemos recordar que el midline es un catéter periférico, porque va a estar en posición periférica, ¿ya? Sin embargo, su característica es que es largo, ustedes lo han visto, ¿ya? Pero ¿cuáles son las ventajas? Si bien es cierto, es un catéter periférico, mejor dicho, es periférico, vamos a entrar a una vena profunda, ¿no? Entonces, en esa vena profunda es un vaso de mayor calibre, por lo tanto, hay un mayor flujo y velocidad de sangre, y para la terapia que nosotros necesitamos, pues va a haber una mayor hemodilución. ¿Qué más? La punta ya de la porción proximal va a ser de un miembro, de una extremidad, pero va a llegar hasta antes de la axila, si es que es en un miembro superior, ¿ya? Si es que es en un miembro inferior, antes de la ingle o antes del cuello, si es que estamos entrando por una vena pericraneal. Pero ojo, tiene que estar fuera de la cavidad torácica, ¿sí? Y si es que estamos entrando de nivel inferior fuera de la cavidad abdominal. Eso es lo que nosotros debemos recordar respecto al catéter midline, ¿ya? Vuelvo a repetir, para el uso que le vamos a dar, pues el beneficio es que va a haber una mayor hemodilución, por lo tanto va a haber una menos irritación química y mecánica. Química, porque sabemos que hay medicamentos, pues cuando están en venas superficiales, tienen más riesgo de hacer flebitis, ¿verdad? Porque son más cortas, son más delgadas. Entonces estamos entrando a una vena mucho más profunda. Mecánica, porque a pesar de que utilizamos alargadores o extensores, ¿qué sucede? Pues tenemos contacto con el punto de inserción. Y queramos o no, el movimiento hace que la punta de ese catéter periférico empiece a dañar la íntima de la vena y terminamos con una flebitis mecánica. Entonces, también lo conocemos como línea media. Eso es lo que debemos recordar del catéter midline. Pero, a diferencia, tenemos el catéter PIC. Hay de diferentes medidas, hay incluso hasta de 20 centímetros, ¿ya? También hay de 30, de 50, es la longitud del catéter. Tenemos ya de los mismos materiales, tanto de poliuretano como de silicona. ¿Cuánto va a durar? Pues puede durar de 30
incluso hay datos de 120 días hasta 150 días en algunas estadísticas, ¿no? Vamos a ver que es un catéter de muy larga duración. Recordemos que es un catéter venoso central, pero estamos ingresando a través de una vena periférica, ¿ya? Aquí pues los vasos van a ser mucho más grandes, va a haber mucho mayor flujo de velocidad de sangre. Ya debemos recordar también que la punta del catéter ya tiene que estar ubicada en vena cava superior, en vena cava inferior, si es que estamos ingresando de manera inferior, cerca de la unión cabo-atrial, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y lo importante aquí es que este catéter nos permite infundir, ¿ya?, soluciones que tengan una osmolaridad mucho mayor, de 500, de 600. Vamos a ver que en la práctica nosotros utilizamos incluso hasta 900, ¿ya? Hay algunos medicamentos y algunas soluciones que con 900 utilizamos en vía periférica, pero el ideal es que cuando sobrepasa los 600 utilicemos ya un acceso central. Y si hablamos del pH, pues nos permite infundir soluciones con pH menores de 5 y mayores de 9. Hay una amplia literatura que tenemos que revisar respecto a la osmolaridad, pH, y hay medicamentos que mucho más allá de su osmolaridad y del pH, de por sí tienen sustancias pues que son, que irritan fácilmente la vena. Entonces, también se necesita este tipo de dispositivos. Y como vemos acá, también es conocido como el catéter venoso central de inserción periférica, ¿no? Básicamente, estos son los dos puntos que nosotros debemos recordar respecto a los catéteres, ¿sí? Ahora vamos a ver las complicaciones respecto a la canalización de líneas medias, ¿ya? Puede haber, vamos a ver, aquí nos describen 8, obstrucción del catéter, sepsis, migración o malposición. También va a haber flebitis, a pesar que es una vena profunda, ya puede haber trombosis, infiltración, extravasación, edema y resistencia a la retirada cuando es el momento de retirar. Uno de los puntos importantes que quiero abarcar frente a estas complicaciones es la flebitis. Habíamos dicho que el hecho de que esté en una vena profunda permite que pues acepte los medicamentos, etc. Pero eso no nos debe alejar del concepto de que seguimos hablando de un acceso periférico. Entonces, las diluciones de medicamentos tienen que ser como un acceso periférico. No nos debemos olvidar. Segundo, si vamos a administrar nutrición parenteral, ya sabemos que se puede administrar nutrición parenteral, pero con formulación periférica, que es los aminoácidos menos del 5%. De poder se podría utilizar, pero debemos tener muy en cuenta cuál es la composición química de la nutrición parenteral y de los medicamentos que voy a infundir, ¿sí? Por ejemplo, un medicamento de sedación que se puede usar por vía periférica, el fentanilo. ¿Se puede? Sí se puede, pero usualmente cuando es bien periférico, pues tenemos infiltración nasal. Entonces, si es una vena profunda, sí va a soportar. ¿Por qué? Porque sus características químicas lo permiten, ¿sí? Y vamos a tener. ¿Qué más? Vamos también con aquí, obstrucción del catéter. Ya el SEA Maricel les había explicado que hay como que un desbalance, ¿no? Que se tiene que mantener perfundido o no, ¿sí o no? Nosotros a veces cuando utilizamos doble lumen decimos, no, una la tenemos en mantenimiento. La teoría del catéter midline dice que podría quedarse salinizada, pero que tendría que haber al menos cada 8 horas, así como hacemos un push-up, igualito, para mantener el catéter. ¿Por qué? Porque recuerden que es una línea delgada y sí tiene un alto grado de riesgo de obstrucción del catéter.
Y segundo, es importante también que nosotros al administrar un medicamento tengamos en cuenta de que también debemos lavar la línea y no dejar medicamento en el trayecto del catéter. Las especificaciones técnicas de cada catéter, de acuerdo a su calibre y de acuerdo al tamaño, van desde 0.1 ya hasta 0.3, 0.17, depende mucho de su capacidad, pero debemos tener en cuenta qué material nosotros estamos teniendo. También tenemos sepsis. Bueno, esto solamente va a ocurrir por un mal manejo. Recordemos que, si bien es cierto, estamos accediendo desde un vaso periférico, ya eso no implica de que no tengamos todas las medidas de bioseguridad respecto al manejo, porque finalmente está yendo al torrente sanguíneo. También hay casos frecuentes de edema, ¿ya? Generalmente el poliuretano, ya sea en midline o ya sea en PICC, en algunos bebitos y generalmente en los prematuros hemos visto, ¿no?, esos famosos cordones que suelen aparecer, ¿no? Suelen aparecer. Usualmente, ya la teoría dice que se debe a que a veces elegimos un vaso muy estrecho. Por eso es que decía, ¿no?, se recomienda que canalicemos una vena que procede desde flexura, porque es mucho más gruesa. A diferencia que si cogemos una de la mano y probablemente el recorrido en algún trayecto sea mucho más angosto, y lo mismo va a suceder con el PICC. Entonces debemos tener consideración en eso. Y generalmente este material, el poliuretano, es el que causa, ¿no?, este tipo de reacciones, a diferencia del silicona. Pero este no es ese momento de hablar. Vamos también con el edema, que básicamente ocurre el mismo proceso. A veces el miembro, el cual ha sido canalizado, empieza a tener edema, pero debemos fijarnos bien también cómo estamos fijando. Recuerden que el apósito adhesivo que vamos a utilizar no tiene que, más que presionar, no tiene que dar la vuelta. Queremos unir un lado con el otro. Eso va a hacer que ese brazo produzca edema. Entonces, si mi catéter está fijado por aquí, irá hasta 3/4 partes y tiene que quedar el otro lado libre. ¿Sí? Debemos recordar eso. Muy bien. Y bueno, algo como para poder leer, dice: el uso del catéter venoso midline para extracción de sangre. ¡Wow!, ¿no? Para nosotros sería un golazo, ¿no? El midline se ha hecho solamente para terapia intravenosa, ¿no? Pero este grupo de investigadores dijeron, ¿qué más podemos hacer? Si ha sido un catéter que de hecho ha sido utilizado desde los 1900 y pareciera que recién está llegando a nosotros, ¿ya? ¿Por qué no lo utilizamos en algunos bebés? ¿No? Y vemos acá que dicen, hicieron una muestra de 68 catéteres, 43 de ellos fueron utilizados de forma convencional, es decir, solamente para su medicación, pero nos dice que 25 catéteres fueron empleados además para la extracción de sangre y administración ¿de qué? De hemoderivados. ¿Qué resultaron? ¿Ya? ¿Cuáles fueron sus resultados? Se puede concluir que el uso de catéter venoso periférico de línea media en neonatos podría ser factible para extraer sangre y administrar hemoderivados. ¿Por qué? Porque la puntuación, que no tuvieron complicaciones, tanto en los resultados del laboratorio, mejor dicho, alteraciones en los resultados del laboratorio, como también complicaciones como flebitis, etcétera, para el momento de transfundir sangre, ¿no? Es algo que todavía ven estudios y a lo mejor es algo que en un futuro nosotros podemos utilizar, que definitivamente nos ayudaría un montón, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a las complicaciones del PICC. Para aquellos que han colocado el PICC, cuando insertamos el introductor, ¿sangra o no sangra? Sí, sangra, ¿no? Finalmente estamos venopunzando y va a sangrar. El detalle está cuando hay un sangrado excesivo, ¿ya?
¿Y cuáles son las causas probables? Que a veces, pues, realicemos una punción un poquito profunda y nos damos cuenta que podemos hacer una canalización de una arteria. Sobre todo en el antebrazo, ¿ya? Donde vemos esas venotas, se podría decir, aunque no lo crean, hay mucho más riesgo ahí de canalizar una arteria, y también en la parte axilar, porque la arteria y la vena están juntitas, bien juntitas. Entonces a veces intentamos y vemos que sangra, introducimos el catéter y no los bota, introducimos y no los rebota. Generalmente, ya, eso nos puede dar una señal de que estamos canalizando una arteria. También aquellos bebés, problemas con coagulopatías, ¿no? En algunos lugares, ya, parte de los requisitos para la colocación de un PICC es importante que tengan un perfil de coagulación, un examen de perfil de coagulación y que estén dentro de los valores normales, que no haya plaquetopenia, ¿ya? Porque definitivamente mientras hablemos de menos edad gestacional, por más mínimo que sea el sangrado, para ellos va a ser muy significativo y debemos tenerlo en cuenta, ¿ya? Y otro, pues utilizar una aguja más grande que el catéter, ¿no? Hay algunos lugares donde nos viene el kit completo, hay otros lugares donde viene solamente el catéter y solamente el introductor, ¿no? Entonces, el introductor también viene por tamaños, de 24, 26. Entonces, si nosotros utilizamos uno más grande, pues definitivamente el orificio va a ser mucho más grande. El catéter va a ingresar, cuando saquemos, el orificio va a ser mucho más grande, entonces va a haber mucho más sangrado, ¿sí? ¿Cómo lo prevenimos? Introductor más pequeño, ya debemos identificar si hemos realizado una punción arterial y debemos detectar cingos si hay alguna hemorragia persistente. Bueno, eso es en el caso de las coagulopatías, ¿sí? Importante, y no sé si todos lo hacemos, pues nos dice aplicar una presión al menos durante 5 minutos para que se haya llegado o logrado a la hemostasia, ¿ya? En algunos no se logra un 100%, es por eso que a veces colocamos algunos apósitos de gasa para que hagan presión, ¿ya? Y por eso nos decía, ¿no? Podemos curar a las 24 o las 48 horas porque esos apósitos van a estar empapados de sangre, ¿sí? ¿Qué más podemos tener? Ojo, solamente he seleccionado unas cuantas complicaciones, ya no todas. Una de ellas es la embolia pulmonar. ¿Qué es lo que puede causar? Pues la rotura del catéter o la fractura del catéter. También lo puede causar la desconexión accidental de los catéteres. Habíamos dicho ya que teníamos conectores sin aguja, ya es preferible usarlos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una desconexión accidental, esos van a jugar el papel de un capó, ¿no? Pero como dice ahí, no siempre los tenemos disponibles y a veces no nos damos cuenta, pero también tiene que ver con el purgado, ¿no? Y aunque no lo crean, la literatura dice que cuando estamos colocando al bebé y hace una inspiración profunda, puede existir la embolia. Entonces, de ahí la importancia de que cuando nosotros colocamos un PICC, nuestro bebé nos dice, ¿no? Apliquen medidas de confort, de contención, porque no tendría por qué estar llorando, ¿ya? Porque esta es una de las complicaciones. Entonces, muchos optan quizá por envolver al bebé y dejan los miembros que van a canalizar libres. Otros utilizan succión no nutritiva, lo que requiere un tercer asistente, ¿ya? Tenemos muchas medidas para evitar que se llegue a este momento. Colocar al bebé en posición de preferencia en posición supina, ya usar solo dispositivos Look-a-Look. ¿Qué cosa es el dispositivo Look-a-Look? ¿Qué es lo que...? Oh, creo que no está por aquí. No. Creo que les mostró en imágenes. Viene como un sobrecito para colocar
la mariposa, que le podríamos decir, y sella el catéter, ¿correcto? Muchas veces cuando hacemos fijaciones sin ese dispositivo, pues tenemos riesgo de que el catéter pueda tirarse y por ahí quede atrapado en un lado, rotura y por lo tanto el ingreso o la entrada de aire, ¿sí? Monitorear las conexiones intravenosas para que sean seguras, sujetar el catéter durante el cambio de prolongadores y conectores, ¿no? Es muy importante. Y si no sucediera, ya, si llegara el bebé a tener una embolia pulmonar, se debe colocar al bebé en posición de Trendelenburg. ¿Cómo era esa posición? Ajá. Los miembros inferiores elevados, correcto. Y del lateral izquierdo, administrar oxígeno a 100% para disminuir la embolia gaseosa. Y no requiere otra intervención adicional porque por la posición y por el cambio de presiones se va resolviendo. Pero sí, para aquellos que lo han vivido y personas que son adultas, este momento es muy doloroso. Es muy doloroso, ¿ya? Y pues va a haber cianosis, hipotensión, taquicardia y dolor propiamente dicho. ¿Qué otras complicaciones tenemos? La infección de la corriente sanguínea relacionada con el catéter, la famosa sepsis por el catéter, ¿no? Solamente, aunque acá no se ve la letra, recordemos que las infecciones pueden venir, nos dice casi hasta el 90% por los microorganismos que tenemos en nuestras manos. Importante mantener una técnica aséptica en la colocación, en la curación y en la administración de medicamentos o fluidos cuando estamos manipulando, ¿sí? También nos dice conexión contaminada, puede ser el caso del 10 al 50% cuando no desinfectamos los puertos, ¿no? También puede haber el caso de infusión contaminada, ¿ya? Y ese es el caso a veces de las nutriciones parenterales, ¿no? En algunos lugares uno mismo prepara su nutrición parenteral, en otros lugares lo hace el departamento de farmacia o el químico farmacéutico, pero nosotros, y también la parte de jefatura, debemos asegurarnos cuáles son las condiciones en que se realiza este tipo de preparación, porque imagínense, son 10 bebitos con PICS y los 10 salen con el mismo germen y todos salen con el catéter contaminado. ¿Qué creen que ha sido? ¿Ustedes que los han colocado o las infusiones que han sido administradas? Hay mucha duda, ¿no? Pero es mucha coincidencia que los 10, que los 10 y que los 10. Entonces ahí debemos tener alerta en las cuestiones que administramos, ¿no? Y recordemos que finalmente esto se disemina de manera hematógena. De ahí, ¿qué más nos puede causar? Los bebés prematuros pues van a tener mucho riesgo de tener este tipo de complicación, sobre todo aquellos menores de 1 kilo. Segundo, el personal inexperto, ya es por eso es importante que nosotros nos entrenemos constantemente o estemos al día con este tipo de procedimientos. Los múltiples intentos de inserción, ya no todas somos a uno canalizando. Si no pudimos en la primera y en la segunda, pues, compañera, esta vez te tocará, a mí, esta vez no pude, será para la siguiente. Pero algunas tratamos de enraizarlo y tengo que poder, pues este aspecto también nos va a permanecer. Un largo tiempo de permanencia también puede ser un factor, ya el catéter multilumen, ya higiene de manos y técnica séptica deficiente. La prevención, creo que ya lo hemos visto y la hemos descrito, ¿no? Lavado de manos, ya, estandarizar el procedimiento, entrenamiento, ya, técnica estéril cuando realicemos una curación, uso de conectores sin agujas, porque eso va a permitir que nosotros ahondemos mucho más en la desinfección del puerto y retirar el PIC cuando ya no sea necesario. Otro problema, no se ve bien la imagen. Otro problema importante que vamos a tener es la migración del catéter, ¿ya? Ustedes habrán visto placa 1, catéter en posición. Pasaron 3 días, 4 días, 5 días, le tomaron la placa y ¿dónde se fue? ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasó? Ya, una de las causas es aumento de la presión torácica. ¿Y por qué puede pasar eso? Pues en aquellos bebitos que están
en ventilación de alta frecuencia, ¿ya? Quizá al momento de colocarlo, ellos estaban en ventilación convencional, se complicó, ya le colocaron su PIC, pero el hecho, recuerden que la ventilación de alta frecuencia, 1 Hz son 60 respiraciones por minuto, y cuando hablamos en la ventilación de alta frecuencia, no reciben 1 Hz, reciben ¿cuántos? Y estaríamos hablando alrededor de 260 respiraciones por minuto, y hablamos de presiones que son constantes. Entonces, este tipo de ventilación hace que también haya cambios en la presión sanguínea. Y eso puede hacer, sí, que el catéter pueda migrar. Incluso, ya, hay estudios que dicen que cuando un bebé está en ventilación de alta frecuencia y necesita un catéter venoso central de inserción periférica, se le puede canalizar si ya están, pero cuando... Recuerden que han hecho la medición. Supongamos que hasta aquí son 15, pero medimos hasta la axila y hasta ahí serán unos 8, ¿ya? Nos quedamos en 8, decimos al médico que suspenda la ventilación de alta frecuencia por unos 5 minutos porque vamos a pasar el trayecto. ¿Por qué? Porque la ventilación de alta frecuencia va a hacer que tú quieres ingresar, pero la misma presión te va a botar. Entonces, todo el procedimiento en este bebé crítico, sí, ya, puede hacer que tu catéter finalmente no encuentre una posición adecuada, ¿no? Sobre todo en aquellos que están con parámetros altos. Es una de las recomendaciones que se da también. Y aunque no lo crean, dice que la tos también genera un aumento de la presión intratorácica y hace que el PIC se pueda desviar. Pero eso es un poco raro, ya que los bebés casi no tienen el reflejo de oxígeno, excepto aquellos que son a término o tienen más días, ¿verdad? Una infusión rápida, muy rápida, también puede causar, porque ¿cuántos han jugado alguna vez con la manguera y han mandado toda la presión? Ahí está, los bomberos. Supongamos que aquí hay un incendio y yo, ya, me creo valiente y digo, voy a coger el carro de los bomberos. Abren la llave, ¿qué creen que va a pasar? Yo salgo volando, ¿no? Lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una mayor presión. Entonces, cuando nosotros tomamos infusiones rápidas, la velocidad de infusión va a chocar con la pared, ¿ya?, de la vena y va a causar un rebote. Por eso es que no utilizamos las jeringas de... Interesante. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para la migración? Pues mantener la seguridad de los apósitos, la seguridad del grip lock. Generalmente en las curaciones a veces puede haber desplazamiento accidental, por eso nos dice que utilicemos el grip lock. Verificar la posición de la punta del catéter en una radiografía posterior. Le tomaron placa de rayos X por otros motivos, pero yo tengo que estar pendiente dónde está ese pico, ¿sí? Verificar la posición de la extremidad donde se insertó el catéter en la radiografía, que ya es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, debemos evaluar la radiografía y aquí dice considerar estrategias de reposicionamiento. Ese no es el tema de hoy día, pero sí solamente para que les, como quien dice, para que les pique el zancudo. Se dice, ya, hay estudios que trabajan, cuando el catéter migró, ya, hay posiciones, movimientos lateralizados que hacen que el PIC pueda regresar a su lugar para evitar, ya, de que podamos volver a venopulsar al bebé o para que, no sé, a lo mejor es un bebé de muy difícil acceso, etcétera, un montón. Entonces, para evitar todo eso, hay movimientos especiales, posicionamientos especiales, algunos funcionan entre 3 a 4 horas, ¿ya?, donde colocan en esa posición al bebé, ¿ya?, le toman un control de placa y el catéter regresó a su lugar, ¿sí? Interesante, pero ese no es el tema de hoy. Vamos al catéter fuera de posición, que se asocia al tema anterior, ¿no? Cuando la seguridad del vendaje ha sido comprometida, la tensión del catéter o el vendaje, debemos asegurar nuestro catéter, en otras palabras, y verificar cómo están
nuestro catéter, ¿ya? Y este va a ser en el caso de que, por ejemplo, me tocó curar y dijeron que habían colocado 12 centímetros dentro. Yo curé, conté y solo hay 10, ¿no? O estoy curando, no sé, y el guante se me pegó al catéter y lo jalé. Entonces, ahí ocurre el catéter fuera de posición, ¿no? Por cuestiones accidentales. Por eso debemos tener sumo cuidado. Y otra de las complicaciones, que ya son mucho más severas, es la perforación, derrame o taponamiento del miocardio, ¿ya? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando el catéter está dentro del corazón, ¿ya? El catéter va a tener contacto con el miocardio, que es una de las capas, ¿ya?, que envuelve el corazón. También puede ocurrir el desplazamiento del catéter hacia el corazón con movimiento de las extremidades. En las placas lo vamos a ver. Fijación del catéter o del vendaje, ¿no? Tal vez, como había puesto el ejemplo, yo estoy curando y se me salió 1 centímetro. O mejor dicho, decía 12 y cuando yo encontré, había 11. Y a veces, ¿qué hacen? Ah, no, dijeron que era 12, mejor para que no digan nada, le meten 1. Pero lo que tal vez no saben es que la compañera anterior contó mal. Y había 11. ¿Y qué hicimos? Introducimos 1 centímetro. ¿Y dónde va a estar ese catéter? Dentro de la cavidad. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Pues verificar la posición de la punta, la radiografía. Considerar la posición de la extremidad durante la radiografía. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? El recorrido que da el catéter no siempre es así y así. A veces va así, así, así y llegó. ¿Qué creen que pasa cuando ustedes empiezan a infundir? Con el tiempo, ese catéter empieza a enderezarse. Se empieza a enderezar y pues va a acabar una posición mucho más profunda. ¿Correcto? Tiene sentido lo que digo, ¿verdad? Entonces, a veces toman la placa de rayos X y solamente sale desde aquí y nosotros hemos insertado desde la radial y sale solamente desde el antebrazo. Y decimos, sí, está en posición y está bien, pero no nos hemos dado cuenta que por aquí dio un giro, por ahí, ¿no? Y vamos a ver que más adelante, días posteriores, ese giro no va a existir, va a ser recto. Va a ser recto y todo va a empezar a migrar ¿hacia dónde? Hacia más adentro. Entonces termina en cavidad cardíaca, ¿no? Por eso es muy importante que en los bebitos la visualización de esa placa sea completa del miembro donde está insertado el catéter, ¿sí? Como dice acá, comprobar la angulación, los nudos o los bucles, ¿ya? Porque por eso puede ocurrir. Esta es la imagen de una necropsia de un bebito que tuvo taponamiento cardíaco previo de derrame. Entonces, vemos aquí, ven que es esta coloración lechosa. ¿El corazón de qué color generalmente es? Como de órgano, ¿no? Así como el hígado está vivo. ¿Qué creen que es ese blanco? Hicieron el aspirado y era compatible con la nutrición parenteral. Entonces, vamos a ver que es muy importante que nosotros estemos al tanto de la posición de nuestro catéter. Había dicho que no mencionaba todas las complicaciones, pero he colocado las que realmente tenemos que dar cuidado. Y si ustedes hacen un recuento de todo lo que hemos dicho, ¿qué era lo más importante? La posición. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta en la posición. Ahora vamos a ver, bueno, ¿y cuál es el manejo si es que en algún momento sucede, ¿no? Definitivamente nosotros solos como enfermeros no podemos hacer mucho, ¿ya? Importante, detener la infusión de líquido. Segundo, notificar al equipo médico si es que en ese momento no está con nosotros, ¿ya? Debemos intentar aspirar por el catéter,
lo más que podamos, ¿ya? Si el aspirado es compatible con la infusión, recuerden que la infusión entra y se hemodiluye. Pero si tú aspiras y empieza a salir 10 de lípidos, prolípidos, quiere decir que eso está en un saco que se está depositando, y ese saco es el miocardio, ¿no? Lo que se va a realizar ya con la parte médica, pues asistir la periocardiocentesis, que es una punción de emergencia, y van a aspirar, ¿no? ¿Cuáles son los signos que nosotros vamos a evidenciar en la que nos van a decir, ojo, alerta, algo está pasando? Inicialmente, antes de todo eso, que es cianosis, desaturación súbita, dificultad respiratoria severa, hipotensión arterial, parada cardiorrespiratoria y muerte. Pero antes de esto, pues nosotros vamos a ver que en los monitoreos de frecuencia cardíaca probablemente veamos episodios de bradicardia, taquicardia, bradicardia, taquicardia. Yo ya me he asegurado que ese bebito tiene la temperatura adecuada. Así que, si por temperatura taquicárdico no puede ser. Yo sé que ese bebito no está sometido a un dolor constante. Dolor no puede ser. ¿Qué puede pasar? Porque ese bebito tiene taquicardias, ¿ya? Bradicardias. Esa es una alerta para nosotros, para que digamos, por si las dudas, mejor que le tomen la placa donde dice catéter, ¿ya? Porque esa es una alerta antes. Porque todo esto, lo que ocurre, como dice aquí, de manera súbita. ¿Cuántos años tengo en neonatología? No lo sé, pero en todo el tiempo, 2 veces solamente he visto este caso. Una de ellas terminó como que vimos el de la imagen de la necropsia, en fallecimiento, y la otra terminó con este procedimiento, ¿ya? Y ni bien hacen el desfogue, el aspirado de líquido, es como si hubiera caído una bendición del cielo y el bebé se recupera al toque. Pero mientras no hagan el procedimiento, es decir, no se identifique qué es lo que ocurre con el bebé, pues todo esto va a llegar en cadena y muy rápida. Los intentos ya de reanimación cardiopulmonar van a ser nada. No lo van a poder sacar porque ese corazón necesita ser desfogado. Muy bien, como habíamos hablado de la posición, ya recordemos que la posición debe estar ideal fuera del saco pericárdico, paralela al eje longitudinal de la vena, ¿ya? La punta no toca la vena ni la pared cárdica en ángulo agudo ni en punta. Es decir, no choca, ¿sí? La posición ideal del catéter es la zona comprendida, esto anótenlo, ¿ya? Entre el tercio inferior de la vena cava superior y el tercio superior de la aurícula derecha. ¿Dónde es eso? Aquí. Esta es la posición ideal, ¿sí? Aquí también puede estar ubicada, sigue siendo posición central, que es el primer tercio, pero a veces dice la teoría que cuando está en esta zona, ya, puede haber, ahí es donde hay riesgo de migración. Las presiones aumentan y como está a este nivel, la punta que está aquí sí tiene más riesgo de migrar e irse a cuello. Pero cuando la punta se encuentra en esta zona, es mucho más segura. Pero no puede estar por aquí porque también tenemos riesgo de cavidad cardíaca. ¿Se dan cuenta que el margen no es muy amplio? Difícil, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a transponerlo, ¿ya? Nos ubicamos aquí, ¿ya? Ahora vamos aquí, que es más o menos esta misma zona, y lo ubicamos en la placa de rayos X. Pregunta, ¿este PIC está en posición ideal? ¿Sí o no?
Está muy metido. A ver, contemos. La teoría dice, ¿no? Segundo espacio intercostal. Ya. Primero, segundo. Se podría decir que está por acá, ¿correcto? Debería estar por acá. Y más o menos hace como 1 centímetro. Pero ya, eso lo revisamos después. Es aceptable. Ese segundo espacio intercostal, lo vamos a ver más adelante. A ver, ese segundo espacio intercostal es aquí. Por eso es que el margen es entre el segundo y tercer espacio intercostal. Interesante, ¿verdad? Ya. Ese segundo espacio, ya, cuando hablamos de placa de rayos X, es aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, por acá se ve, de este lado se ve mejor. Primero, segundo, diríamos que está por acá. Pero si este es el tercero, podríamos estar acá, ¿correcto? Entonces, decimos que este PIC sí está metido. Probablemente está en esta zona, ¿no? Está como que queriendo entrar a la aurícula. ¿Sí? ¿Me dejan entender? Vamos a verlo acá. Creo que no les he puesto acá. No les he puesto, pero lo vamos a ver en los casos, ¿ya? Contando los espacios o contando las vértebras torácicas, se dice que ya, entre la 2 y la T3, pero nunca debe pasar la T4, porque en la T4 empieza la aurícula. O sea, ya, entre el espacio podemos confundirnos, pero si hablamos de las vértebras, nunca puede pasar la T4. Y si nosotros contamos acá, ¿qué les hace más fácil? ¿Contar por espacios o por las vértebras? Más fácil es por espacios, ¿no? Un modo de confirmación es por las vértebras, ¿ya? ¿Cuántas costillas tenemos? Lo escuché por ahí. 12 de cada lado, ya. Entonces, donde es 12, acuérdense, es el T12. La costilla 12 va a dar con la vértebra torácica número 12, ¿ya? Acá lo vamos a ver. De acá arriba no se nota, ¿ya? Pero vamos la segunda costilla, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Esta es la 10ª. Por acá se ve la 11 y la 12 no se nota mucho, ¿ya? Pero ahí le damos el T12. Y si contamos, ¿ya? Y este es el T4, nos damos cuenta, no sé si lo logran ver bien, esta es la silueta cardíaca. El T4 está acá. Recuerden que el corazón no está derecho, está un poquito inclinado. Y si está un poquito inclinado, el T4 da justo con la aurícula. Por eso nos dice que nunca el catéter debe pasar el T4. Si hablamos en espacios, ¿ya? Primero, segundo. Este es el tercero. Entre el segundo y tercero vemos que es una posición ideal. Y quizá extremadamente podría coincidir con esta costilla. Y si se dan cuenta, sigue siendo por encima del T4. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos sí. Ahorita lo vamos a ver más para que agarren práctica con los casos. Muy bien. Tenemos acá otra placa. ¿De dónde está ingresando el catéter? Pero si se dan cuenta, entró por acá, dobló y nunca llegó a su destino. Esa también es una malposición. Dice, ya la teoría también, que cuando ingresamos por miembros inferiores, aquí hay una bifurcación y una de esas te lleva a la vena cava inferior, pero la otra se puede ir para las abdominales o por las hepáticas, incluso cerca a la columna vertebral. Y ha habido algunos casos, bebitos que se han descompensado, hicieron punción lumbar y salieron lípidos de la cavidad en la punción.
¿Todo por qué? Porque se confundieron y no siguió su trayecto. Parecía que estaba en posición. Por eso decía, recuérdense, para el lado, ¿qué lado era? ¿Izquierdo o derecho? Vamos a regresar acá. ¿Era acá? Pared cardíaca, posición... Derecha. Hay catéteres, vamos, creo que no lo traje. Hay catéteres que siguen la misma dirección, pero terminan por el lado izquierdo. Y uno lo ve y dice, ya está. Pero, o están en arteria, y si están yendo del miembro inferior y se fue para la derecha, estamos agarrando otros vasos. Pero ustedes se van a dar cuenta, llega a la misma altura y a la misma medición. Pero si no nos hemos fijado en que si es derecha o izquierda, ahí sí vamos a tener problemas con la fijación, ¿no? Aquí tenemos otro catéter, miren. ¿A dónde se fue? Se regresó. Este pareciera, ¿no? Pero esos son sus electrodos. Viene por aquí, por aquí, por aquí y se va. Miren este de acá. ¿Qué pasó con este? Entró por un seno coronario, se fue para la aurícula izquierda después de pasar por el foramen oval. Se fue por el foramen oval y se fue para el otro lado. ¿Por qué ocurre esto? Una mala medición. Que nos pasemos 1 o 2 centímetros puede ser, ¿no? Puede ser. Pero aquí, ¿qué pasó? Ya. Se estaban contando la última. Aquí la misma, ¿no? En este caso, ¿qué pasó? Se fue y llegó, mira, este llegó hasta la aurícula izquierda, pero este pasó ¿hasta dónde? Hasta la vena pulmonar. Se fue ya hasta hacia el otro extremo. Muy bien. A ver, rápidamente nos dividimos. Ya, 10 minutitos. Habíamos dicho 1, 2, 3, 4 de Jean para este lado y usted para el otro lado. Sí. A ver, no vamos a hacer todo, creo ahora, porque nos vamos a demorar mucho. A ver, esta es para este grupo. Ay, no vi qué número es. Ya, este no es. Ya, ustedes van a hacer el 2 por aquí. Y ustedes el 1. Listo. Aquí hay un caso clínico, ¿ya? Vamos a leer ese caso en grupo. Lo voy a explicar ahorita nada más si se reúnen. Vamos a juntarnos, vamos a leer el caso y luego van a decir qué es lo que pudo haber pasado. Detrás del caso que cada uno tiene, son diferentes, ojo, tienen 2 placas radiográficas. Ustedes van a analizar qué pasó. Tienen una toma y 2 tomas, ¿ya? Y atrás tienen 3 tomas por si quieren practicar. No las vamos a hacer ahora, esas 3 placas de rayos X, ¿ya? Y al final tienen esto de aquí. Este grupo va a ser las 2 primeras y este grupo las 2 últimas, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, leemos el caso, ¿ya? Y me van a decir qué es lo que está pasando en ese caso, ¿ya? Vean las placas y nos vamos a la última hoja. Después de eso llegamos a nuestras conclusiones del caso y esta es otra actividad, ¿ya? Este grupo hace la 1 y la 2 y este grupo la 3 y la 4, ¿sí? ¿Bien? Nos reunimos así.
Ya. ¿Qué vamos a hacer? Ya les ha tocado esto, ¿no? No entiendo qué vamos a Sí, hacer. sí, sí. Ya, estos dos, dice, ¿qué conducta vas a tomar aquí? Por ejemplo, te voy a hacer con el ejemplo de acá. Bebito de tantos gramos, tantos días de vida, su diagnóstico, ¿ya? Tiene 4 vías, actualmente tiene umbilical y venoso arterial, recibe NPT y antibióticos de primera línea, ¿ya? Hoy acá no salió la otra parte. Sí, pues, En este caso, ¿ya? Los catéteres umbilicales y venosos están mal posicionados, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si están mal posicionados, necesito un acceso venoso central porque es de 750 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué coloco? ¿Un midline? ¿Un peak? ¿Qué es lo que le conviene? ¿Ya? Algo similar, estamos aquí abajo, pero también tiene que ver con las complicaciones. ¿Sí? Pues, enfermería, reporte el edema cervical, meritema. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Nada más. Pero lo principal es esta parte. Sí.
Solo las dos, las de atrás no. Ay, ay, ay. No, no, no. Aquí está. Aquí está. En la primera hoja, miren. Abajo está, en el texto de abajo. Disculpa, ¿cuáles son los servicios? ¿Cómo? Servicios. Ahí. ¿Tienen pregunta?
hacerlo rápidamente. Primero lo más fácil. Primero lo más fácil. Es un pretérmino de 24 semanas, hizo su enfermedad de membrana hialina, pesa 750 gramos, ¿ya? Tiene catéteres umbilicales, el venoso está mal posicionado, recibe NPT pero de baja osmolaridad y tiene antibióticos de primer año. ¿Qué acceso vascular venoso necesita ese bebé? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Necesita un PIB, correcto. Vamos con la siguiente. Es un bebé a término, 39 semanas, ¿ya? Tiene sepsis tardía, tiene cultivo positivo a estafilococos, tiene 17 días de vida, ¿ya? Actualmente tiene un acceso periférico, tiene la dieta al 100%, pero es de difícil acceso venoso, tiene múltiples cicatrices por venopunciones y actualmente va en el día 5 de 15 de vancomicina. ¿Qué le colocan? Excelente. Vamos con los siguientes. Pretérmino de 32 semanas, 7 días de vida, 1200 gramos, la dieta está en progresión al 40%, recibe NPT por un PIC en el miembro superior derecho, pero ojo, la enfermera de la noche reportó que tiene edema cervical. No hay eritema, pero tampoco aparenta dolor a la palpación. ¿Qué creen que pasa ahí? Hemos puesto suspensión de la NPT, retiro del PIC, plaquita de control y colocación de un midline o un acceso. Las respuestas no están malas, pero eso es muy importante corroborar. Los pretérminos, ya tiene 7 días de vida, 32 semanas, suelen ser edematosos posturales. Vamos a cerciorarnos de que ese edema, si lo lateralizamos, bajó al toque. Entonces, primero nos aseguramos de la posición antes de quitarlo. ¿Sí? Recordemos eso, nos aseguramos de la posición. Recuerden que si hablamos de migración, ya va a haber infiltración, etcétera. Por lo tanto, ese edema no va a ser solo edema, va a estar enrojecido, probablemente le va a causar dolor. Son más signos porque hay una infiltración, a diferencia de un edema normal, postural, que puede darse. Muy bien, vamos con la última. 29 semanas, es un RCIU severo, quiere decir que es muy pequeñito, ya 650 gramos, tiene 5 días de vida, tiene un catéter de 1.9 French, recibe NPT, recibe antibióticos y la enfermera reportó que tiene un cordón enrojecido hasta el hombro. ¿Qué pasó ahí? Una flebitis, muy bien. ¿Qué más pudo haber pasado? ¿Qué conducta sigo? ¿Lo retiro o no lo retiro? Ese es el juego de discusión. Ya acabo, no se preocupen. Allá, sí, adelante lo va. Es el juego de discusión. Miren, es importante que tomen datos a lo que se dice. Pesa 650 gramos y tiene un catéter de 1.9 French. Quiere decir que es uno de doble. Es decir, es un bebé muy pequeño. Y probablemente hemos utilizado un PIC de poliuretano. Generalmente este tipo de material causa alguna flebitis, en este caso física, ¿no? Entonces, no lo retiramos al 100%, ¿ya? Recuerden que es de 650 gramos, lo va a necesitar, probablemente no sea de muy fácil canalización, ¿ya? Entonces, en este caso, que ha habido un cordón, lo que habíamos dicho, podemos elevar el brazo, podemos aplicar compresitas de agua a temperatura ambiente, suero fisiológico, perdón, temperatura de ambiente, y en algunos casos, ya, hay documentación que utiliza la betametasona, pero solo por una vez, y la mínima cantidad durante el trayecto. Ese cordón es muy probable que desaparezca dentro de las 24 horas. Se dice que si el cordón permanece por más de 48 horas, sí estoy pensando en un retiro, pero para eso primero debo asegurarme en tener otro acceso
de las mismas características. Entonces, quizás si es que no se recuperó, podría optar por colocarle uno más pequeño, ¿no? De un Fitch. ¿Sí? Bueno, creo que con eso terminamos. El primer caso que les ha tocado, el caso 1, ¿quién era el 1? Ustedes, ya. ¿Qué pasó al final? ¿Qué creen que fue? Con todo lo que tenía el bebé, ¿qué creen que pasó? Ha habido un derrame pericárdico. Ahí dice que se puso mal. Le hicieron su punción y ¿qué salió? Triglicéridos NPT. Muy bien. El otro caso de vuestras compañeras, entonces ustedes han sido el 1. Era lo mismo. El paciente falleció. Esa es la gran diferencia. En el de ustedes no fallecen, acá sí fallecen. Pero, ¿cuál era la diferencia entre estos dos casos? Que el caso 1, ese bebito hizo una descompensación clínica, desaturó todo, pero empezó a botar leche. Lo aspiraron, lo intubaron, lo hicieron de todo. Y lo primero que pensaron fue, se aspiró. Hicieron reanimación, todo, pero no salió. Solamente, no está descrito acá, ¿ya? Pueden visitar este enlace. Solamente cuando le hicieron la necropsia pasó lo que ustedes vieron acá. Vieron que el corazón estaba lleno de nutrición para el bebé. Hizo su taponamiento cardíaco, pero fue confundido con unas guías. Si yo veo que ese bebito, ya les he dicho, los bebés alertan. Es muy probable que ese bebito haya tenido señales de taquiarritmias, ¿no? Bradicardias, N cosas. Pero es esa descompensación muy súbita me da una señal que yo debo estar pensando que algo